gusto siempre de llegar aquí, se siente uno en casa. Y Pastor Leonel estaba pensando en lo que dijo de lo de Antiguas, porque esa palabra tiene que ver con el valor. De hecho, con eso se relaciona. Y lo que pasa que era yo le llevaba ese canto de serenata a mi esposa, así que ya somos dos que estamos de ese lado. No sé si la han oído. Dicen que eres antigua por tu cara blanca, por tu falda larga. Dicen que eres antigua porque llegas pronto de noche a tu casa. Dicen que eres antigua porque me despides desde tu ventana. Dicen que eres antigua pero vales mucho y ellos no valen nada. O está preciosa ese serenata y yo se la llevaba así que luego lo chocamos. Ya lo salvé, ¿no? Ya va a comer bien hoy y todo, ¿no? Hermanos, vamos a estar. Eso debe ser la iglesia una familia, ¿no? De vernos con amor unos a los otros, aprender de la palabra. Estamos a punto de llegar a uno de los momentos donde todas las iglesias y todo el mundo lo celebra, pero no todos lo entienden. Entonces, sería importante, hermanos, que como iglesia entendiéramos cuáles son los mandatos básicos que tenemos, y es ahí donde va a entrar el entendimiento de qué es lo que vamos a celebrar en Navidad. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, hablamos con los niños y ¿qué no le gusta a tu papá? No, lo que está bien, pero lo que sí de plano no, es esto y esto. O mi papá me deja hacer todo, menos esto. O sea, siempre hay cosas que están bien marcadas, que son características de uno. Lo mismo pasa con la iglesia, hermanos. Hay cosas básicas que tenemos que hacer como tal, y al final, cuando lleguemos al cuarto, vamos a entender, bueno, ¿y por qué estamos celebrando Navidad? ¿Qué tan importante es para nosotros? Después vendrán las predicaciones de Navidad, pero hoy quiero, hermanos, preparar ese corazón para entender lo como iglesia, qué es lo que nos está pidiendo el Señor. Amén, hermanos. Entonces, hoy vamos a ver los 4 mandatos, que son el gran mandamiento, la gran comisión, el gran compromiso y la gran confesión. Son 4 mandatos, hermanos, que tenemos como iglesia. Y usted, al ser parte de la iglesia, tenemos el compromiso de saber qué es y de pronto actuar conforme a esos compromisos. Por ejemplo, cuando uno se casa, hay un compromiso. Y todo el resto de la vida va conforme a ese pacto que uno hizo. No hay vuelta de izquierda ni derecha. Tiene uno que seguir eso que uno hizo frente al altar, frente a la ley, como haya sido en su caso, hermanos, pero sobre todo ante Dios. Sabemos que de ahí no nos podemos mover. Lo mismo pasa aquí. Ahora, acuérdense, hermanos, que antes de la llegada de nuestro Señor Jesús, nosotros vivíamos, ¿qué? En el Antiguo Testamento vivíamos bajo la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, que no son 10 mandamientos, ya hemos hablado de eso, más de 674 concretamente, son los mandamientos que hay, no son 10, pero era una ley muy rigurosa. Cuando lo atacaban los fariseos a nuestro Señor Jesús, le decían, a ver tú, de la ley, ¿qué dices de esto? ¿Qué dices de lo otro? Pensando en que él venía en contra de eso. Y dice, no, yo vengo a hacer cumplir la ley. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, desde Génesis, especialmente de Deuteronomio, nos damos cuenta que Jesús viene a cumplir esa ley. Cuando Él llega, que empieza con la estrella de Belén hasta su crucifixión, Él deja establecido de que ahora somos salvos por gracia. Es decir, ahora ya no tenemos que ser judío, sino ahora con el hecho de aceptarlo a Él y creer, poner nuestra confianza y nuestra fe en Él, tenemos un lugar allá en el cielo donde Él está. Yo me voy pues a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y donde yo esté, ustedes también estén. Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. ¿No así dicen Juan? Entonces, hermanos, con esas confianzas nos quedamos, hermanos. El día en que el Señor nos llame, oíamos las cifras, hermanos, y decíamos, bueno, el día en que el Señor nos llame, estamos en paz con Él. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesús, empieza todo con la estrella de Belén, después de 400 años de silencio que hay entre Malaquías y la estrella de Belén, que no hay ninguna comunicación entre Dios y los profetas, no hay mensaje, hay silencio, y de pronto al ver la estrella, pues todos reconocen
que había profecías, especialmente en Isaías, pero no es el único lugar, Malaquías, Jeremías, todos hablan de la llegada de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando llega esto y Él empieza su caminar en la tierra, que estuvo aquí con nosotros, Él nos deja claro esto, hermanos. Quiere decir, el Antiguo Testamento es la relación de Dios con su pueblo. El Nuevo Testamento es la relación entre Jesús y su iglesia. Nuevamente, Antiguo Testamento es la relación entre Dios y su pueblo. El Nuevo Testamento es la relación entre Jesús y su iglesia. Entonces ahí es donde nace la iglesia. No existía. Entonces cuando nuestro Señor Jesús deja establecidas las bases, por ejemplo, cuando en la crucifixión y le dice a Juan, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, aún teniendo hermanos Jesús, aún teniendo familia, se le encarga a Juan, que Juan representa la iglesia. Es decir, ahora sí es cierto que podemos tener hermanos, primos, tíos, etcétera, pero al final de cuentas, esto es nuestra familia, hermanos. Porque con nosotros nos identificamos quiénes somos. Claro, queremos mucho a nuestros hermanos, primos, pero sobre todo si no compartimos la misma fe, hay veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta compartir más cosas. Quisiéramos compartir más cosas con ellos, pero no podemos, y de pronto pues nos venimos aquí a pasar Navidad y Thanksgiving y los abrazos y decimos gracias, Señor, por esta nueva familia que me diste. Entonces, cuando empieza la iglesia como tal, hermanos, hay características especiales que debe cumplir la iglesia. Entonces, esto nos va a dar una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a orar, hermanos, antes para ponernos de pie y pedir al Señor que nos indique qué es lo que pide de nosotros en estos 4 mandatos. Y vamos a orar primero, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu iglesia por medio de la confesión de nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Permite, Padre, que como iglesia podamos hacer las cosas que tú dejaste establecidas que hiciéramos. Perdónanos, Padre, por las que no hemos hecho por negligencia, y ayúdanos, Padre, danos visión, danos sabiduría para hacer las cosas como deben de ser en tu iglesia, que no es de nadie. La iglesia es tuya, Señor. Somos un pequeño grupo de una iglesia grande. No somos una iglesia chica, porque no hay iglesia chica. Somos un pequeño grupo de una iglesia grande. Padre, permítenos que hagamos las cosas bien. Y te pedimos, Padre, que tú seas quien nos dirija por medio de tu palabra, y que mis hermanos no escuchen mi voz, sino más bien que escuchen la tuya por medio de tu palabra. Dejamos en tus manos este servicio, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El gran mandamiento, todos lo conocemos, todos lo hemos escuchado, y dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Fíjense ahí, de la ley. Y contesta el Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto es grande, esto es profundo, hermanos, porque le están preguntando a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Es decir, sabían de la ley de Moisés. Sabemos por qué el padre corrió por el hijo pródigo, porque había una ley, que un hijo que se había gastado la herencia del pueblo lo podía apedrear. Cuando lo ve de lejos es para protegerlo, precisamente por la ley. O sea, la ley en muchos casos, hermanos, era dura con el hombre. Ya no se vaya cuando cometía un error, cuando cometían otro. Por eso cuando la mujer adúltera, contra ella, bueno, pues que arroje la primera piedra que esté limpio de pecado. Y ahí Jesús empieza a romper todo eso de que, ay, de veras, entonces, ¿y la ley? O sea que la vienes a romper. Entonces, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él deja bien claro que son 2. Cada vez que nuestro Señor Jesús era confrontado con los fariseos, lo que ellos querían era que él cayera
violando alguna área para que lo pudieran apresar. Pero él siempre contestaba con la palabra. ¿Dónde está eso, hermanos? Ama al Señor con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. En Deuteronomio 6, el Shema. Ahí es donde está, hermanos, precisamente en la ley. Entonces le pregunta cuáles son los mandamientos y les contesta con la ley. Allí está. Ama al Señor tu Dios. Entonces ellos se veían cercados a esto. Bueno, el gran mandamiento lo entendemos y nos vamos a Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando nuestro Señor Jesús deja establecido esto, hermanos, les responde especialmente a aquellos que venían a tocarlo pensando que Él estaba hablando en contra de la ley. Eso es lo más principal. Ahí contesta, nosotros como iglesia, hermanos, ese es el gran mandamiento que tenemos. Amar a nuestro Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Claro, que ahí pudiéramos entrar en otro tipo de predicación para analizar qué es con todo el corazón, con toda la mente y con toda nuestra alma. Pero ya entendemos el concepto, ¿no, hermanos? Que nuestro Señor, el Señor nuestro Dios es nuestro principal ser, centro de Él. Para Él es nuestra fe y de Él depende nuestra fe. Es decir, Él es el objeto y la fuente. No tenemos otra cosa, hermanos. Recuerden que nosotros como pueblo cristiano no necesitamos mayor evidencia que la palabra escrita. Amén. Lo único que necesitamos para creer es, aquí está, hermanos. No necesitamos algo más que confirme esto, ¿o sí? No, la palabra misma se confirma de principio a fin y habla por sí misma. Cualquier duda que yo tenga, ¿dónde lo voy a encontrar la respuesta? Aquí mismo, porque la palabra de Dios no se contradice. Entonces, hermanos, la Biblia es nuestra fuente y el objeto de nuestra fe. Es decir, de aquí depende, de aquí emana y aquí llega. No hay otro lugar. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, podemos decir, Señor, dame el entendimiento. Señor, dime cómo guío mi familia. Señor, dime cómo me comporto en mi trabajo. Señor, y todo emana de ahí. Cuando buscamos respuesta fuera, es cuando nosotros podemos perder este rumbo, hermano. Cuando andamos buscando respuesta a cómo hacer nuestras cosas, es donde nosotros podemos perder el primero. Dice en Primera de Juan, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo. Vamos a ver para qué lo envió, hermanos, porque vamos a celebrar la venida de Él. Pero de pronto no sabemos, dice, sino que Él nos amó y envió a su Hijo, ¿para qué? Para que fuera ofrecido. O sea, desde un principio hay un final, hermanos. La gente no lo sabía, nosotros ya lo sabemos porque todo está escrito. Nosotros ya sabemos cuál es el final de lo que vamos a celebrar en diciembre. Pero ellos no sabían, hermanos. Ellos no sabían cuando hay ese nacimiento. Pero dice Juan, y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, fíjense, ya que esto pasó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Si nosotros no somos capaces, hermanos, de amarnos entre nosotros, estamos jugando aquí a la iglesita. Porque el primer efecto donde se muestra es el amor entre nosotros, hermanos. Entonces, la primera muestra, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice Juan, ya que Él nos amó primero, ahora nosotros vamos a amarnos los unos a los otros. Y entonces, hermanos, como iglesia, ese es el primer mandamiento. Amar al Señor nuestro Dios. Pero no puedo estar en pleito con mi hermano que se siente en la vaca de enfrente. Y si tengo algo contra él, que dice la palabra, llamar a alguien de los ancianos y venir, hermano. No podemos estar así.
sin hablarnos. De pronto vemos, hermanos, situaciones en iglesias con que los de aquí no se llevan con los de allá, o los de allá no se hablan con él, y lo dejan que eso crezca. Y acuérdense, hermanos, que empieza a sembrar algo que se llama amargura. Amargura es la única emoción que siembra raíz. Y luego es muy difícil de sacarlo, porque después sigue la ira, la maledicencia y todo, el enojo, todo eso, hermanos. Cualquier cosa que haya entre nosotros, debemos de hablarlo entre nosotros. Y si solo no puedo, busco a alguien, a un anciano, acompáñame. Pero como iglesia, ya que Él me amó primero, ahora yo manifiesto mi amor amándonos los unos a los otros. ¿Ya entendimos el primer mandamiento, hermanos? Eso como iglesia lo tenemos que tener. Yo creo que aquí no hay nada que pudiéramos hablar de eso, se siente el amor de Dios. Y recuerden, no es que seamos una iglesia chica, somos un grupo chico de una iglesia grande, ¿verdad? No somos una iglesia chica, porque no hay iglesias chicas. La iglesia es una, la del Señor. Nosotros somos un grupo. Ok, ahora vamos con la gran comisión. Porque ya que entendimos eso, ¿qué es lo que pasa aquí con nosotros, hermanos? Viene la gran comisión. Jesús se acercó entonces a ellos. Aquí ya está el final de su ministerio, hermanos. Ya estamos en Mateo, capítulo 28, donde Él ya está al final de todas sus últimas indicaciones. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, ya me dieron la autoridad. Entonces, por consiguiente, por lo tanto, como conclusión, como resultado. ¿Sí ven esa parte, hermanos? Esa palabra que conecta. Es el resultado de. Entonces, como quien dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ok, hermanos. ¿Cuántas veces hemos oído la gran comisión? Ya vimos que el gran mandamiento lo estamos cumpliendo. Segunda, hermanos. ¿Cómo estamos con la gran comisión? Como iglesia. Porque aquí es donde viene, hermano, nosotros no somos el llanero solitario. Una iglesia no puede crecer solita. Forzosamente necesitamos, porque somos parte de un cuerpo más grande. Y así como nosotros como personas, recuerden que es bien riesgoso estar solo siempre, porque en la soledad es muy fácil convencerse casi de cualquier cosa. No seas sabio en tu propia opinión. Y cuando uno está aislado de todo, uno empieza a pensar cosas. ¿No les ha pasado cuando están sin nada que hacer en su casa de pronto? Pero cuando está uno ocupado, uno se mantiene enfocado, pero por eso es peligrosa la soledad. El aislamiento, más bien. Creo que una vez les expliqué qué es la diferencia entre soledad y aislamiento. Soledad es cuando uno pone sus distracciones en una jaula. Es la soledad. O sea, yo puedo estar aquí en este momento con 50 personas y estar en soledad con mi Señor, porque puse mis distracciones en una jaula. Aislamiento es ponerme yo en una jaula. Cuando no me hablen, no me digas, te estás aislando de todo lo que está pasando. Por eso es peligroso, hermanos, el aislarse. Y una iglesia no se puede aislar. Porque entonces, ¿cómo crece? ¿Qué es lo que hace para crecer? Yo sé que oramos para que regresen los que se han ido. Gracias a Dios. ¿Eso es todo? No. Tenemos que salir para hablarles a otros. Pero eso no lo va a hacer todo el pastor, hermanos. Tenemos que prepararnos nosotros para hacerlo. ¿Qué es lo que está haciendo esta iglesia con la gran comisión? Porque si bien es cierto que con el primero lo pasamos con 10 A+, ahora la pregunta es ¿cómo estamos con la gran comisión? ¿Qué es el siguiente paso? La visión como iglesia, ahorita que viene una temporada preciosa, donde todo el mundo está tocado en su corazón y está susceptible. Hay dos etapas en el año que la gente está así, que es ahorita, y en resurrección, ¿no? Son 2 etapas donde la gente está mirando a Dios, porque todo está apuntando a cosas
celestiales, y aunque sea en los supermercados y toda la parte secular, pero todo está enfocando. Entonces la gente es más fácil que reconozca que le estamos hablando de Jesús. Este es un buen momento, hermanos, y si no aprovechamos este momento, ¿cuándo vamos a tener esta otra oportunidad? Hasta el otro año, porque no le puede hablar de Navidad en junio, hermanos. No, o sea, ni caso le va a hacer, hermano. Pero ¿sabe qué? Este es un buen momento. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar? Acuérdense que usted y yo somos resultados de alguien que nos llevó un folleto, que tocó nuestra puerta. Alguien que se tomó ese esfuerzo que cuesta pararse de esa banca bien calientito aquí con abrigo, corbata y todos estamos bien contentos, pero se fue allá afuera, hermanos, y fue a tocar puertas y fue a hablar a otras personas. Entonces, hermanos, la gran comisión es uno de los 4 mandatos como familia, como iglesia. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Por tanto, vayan. Pero también hay una promesa que dice en la última frase: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el peor escenario, hermanos? Si voy y le doy a alguien un folleto de que venga el domingo a la iglesia, ¿cuál es el peor escenario? ¿Por qué no me lo agarro? ¿Es personal? No. ¿Me ofendió a mí? No. Es decisión propia de la persona. Yo cumplo con, lo invito a mi iglesia este domingo, lo esperamos, Jesús lo ama. Pasaron de frente. Así es usted también, hermano. Ni me diga que nació con todo el pensamiento cristiano. ¿Cómo lo hacíamos cuando nos daban un folleto? ¿Verdad? Pero un día tuvo misericordia de nosotros el Señor. ¿Cuáles serán las expectativas de nuestro Señor en esta Navidad? Y que espera que nosotros como iglesia hagamos. Pero estamos tranquilos, que no nos moleste, estamos contentos. Hermanos, la gran comisión, de pronto estamos siendo negligentes, aún conociendo que lo tenemos que hacer. Es lo peor. Muchas de las cosas, hermanos, Dios nos va a tomar en cuenta que no las hicimos y va a tener misericordia porque no sabíamos. Pero de aquellas que sabíamos y que no hicimos, ya es con intención, porque ya sé que lo tengo que hacer, pero no lo estoy haciendo. La gran comisión. Cuando Él deja la gran comisión, nuestro Señor Jesús, Él nos deja claro qué vamos a hacer durante su ausencia. Eso es algo importante, hermanos. Mientras yo me voy, esto es lo que van a hacer. Ahora, nosotros estamos esperando su segunda venida, ¿sí o no? Amén. Y no les da tentación de que va a venir y va a preguntar eso. Es como si va a llegar el esposo, ya va a llegar, y él llega con hambre y usted con las uñas. Hermano, sí, ya saben, están las maruchas, pero no. Si usted está con las uñas, hermano, y ya sabe que va a entrar, ya es con intención, hermanos, porque sabe que va a entrar, ese hombre viene cansado y va a querer comer. Pues agárrate una maruchan ahí de camarón con chile que están saliendo buenos. ¿No lo han probado, hermano? Pero ¿saben qué, hermanos? Estamos siempre, Señor, tu segunda venida, aleluya, gracias, Señor. Yo me voy y quiero que ustedes vayan, hablen con todos y regreso. Sí, Señor, regresa, te estamos esperando. Yo me voy y regreso. Y cuando el Señor regrese, a ver, hermanos, pásenme por favor aquí los de la primera, se van formando. ¿Qué hicieron durante mi ausencia? Ups. Hermanos, pónganse a pensar. El gran mandamiento es una orden personal. Es que no iba mi esposa y pues yo solo como que no me animaba. Ese es un orden personal. La salvación es personal, ¿sí o no, hermanos? Cuando el Señor lo llame, no va a llamar a los 6 o 7, hermano, lo va a llevar uno por uno. Y voy a llamar a él, pero son 6 o 8. Por los 8 de una vez. No, así no trabaja el Señor. Es uno por uno y las cuentas son personales. Entonces, la gran comisión, ¿qué hacer? Ya unos sí ya me están viendo medio feo, pero ¿saben qué? Ese gran mandamiento, yo lo sé, hermano, ¿verdad? ¿Qué hacer durante su ausencia? Es una orden personal, es el final de un evangelio
y el inicio de una fe en acción, ¿sí o no, hermanos? Cuando uno, ay, pensé que ya me iba a bajar. Sí, la puerta, gracias, hermano, sí, eso ya me gustó más. Cuando termine el evangelio, hermanos, ya aceptó al Señor, ahora sí ya sé lo que tengo que hacer. Pero, hermanos, nos cuesta tanto hacer lo que tenemos que hacer. Ahora imagínense las cosas que requieren, por ejemplo, los misioneros que se van y dejan todo y que están arriesgando su propia vida. No, si no queremos salir aquí al Burger King, usted cree que va a ir a África, donde no, va a querer ir a conocer, pero eso no es ser misionero, hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Es el final de un evangelio y el inicio de una fe en acción. No se limita solo a la iglesia local, sino habla del campo misionero. ¿Qué tal está el campo, hermanos? La mies es mucha y los obreros flojos. La mies es mucha y los obreros flojos. Ay, ¿cómo no viene la gente a nuestra iglesia si está tan bonita? ¿Y cuándo les ha ido a usted a decir que está bonita su iglesia? Ay, ¿cómo no se llena si tenemos café y tocan bonito? ¿Ya les fue a decir? ¿O cómo saben ellos eso? No, pues estamos orando. Usted tiene que ir a decirles. ¿Saben qué? Los domingos lo estamos esperando, con los brazos abiertos. Y nosotros somos un grupo, pero hay otro grupo. Venga, lo esperamos. Entonces iba a decir, Señor, ayúdalos, porque ya saben. Pero entonces ya no es cosa de usted, ya es cosa del Señor con ellos. Pero si usted no sale, hermanos, ¿cómo van a saber qué hay aquí? Jesús hace hincapié en la doctrina de la Trinidad, donde en el versículo 19 dice, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sabemos, hermanos, la gran comisión, el gran mandamiento básico, ya lo entendemos. Van a ser 4, para que vayan calificándose ahí, hermanos. De 4 cada uno vale 25%, ¿verdad? Entonces se va calificando. ¿Cómo va usted ahí? ¿Verdad? Ok. El gran compromiso. Dice, ahora bien, 1 Corintios 12:27. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Todos entendemos eso? ¿O hay alguien que no entienda ese versículo? Levante la mano y se lo explico. Todos somos parte de un cuerpo. Nosotros, en esta iglesia local, cuando alguien se duele, nos dolemos. Cuando alguien se goza, nos gozamos. Somos miembros de un solo cuerpo como iglesia, pero como iglesia local. Pero también somos parte de una iglesia mayor, ¿no? Sí. Y cuando vemos en las noticias que están sacrificando, que están matando a los misioneros que están en África, a los misioneros que están aquí mismo en Estados Unidos, que están en Centroamérica, que están en todas esas partes, ¿no se duele usted, hermano? Sí, nos dolemos. Mi pregunta es, ¿qué está usted haciendo para eso? Orando, me va a contestar, ¿verdad? Porque para todo es orar. No, hermano. En las misiones se necesitan las manos del que va, las rodillas del que ora, perdón, las piernas del que va, las rodillas del que ora y las manos de los que dan. En misiones, hermanos, tenemos que ser parte de eso. No somos solitos. Somos parte de una iglesia más grande, hermanos. No solamente limitados a Union City de la 10. O sea, ya más chiquito ya no se podía poner, ¿no? De Union City de la 10 en la esquinita, porque hay otra, ¿no? Hermanos, somos más que eso. ¿No se siente usted parte de algo más grande? Sí, hermanos. Y cuando hay un evento grande, dicen, mira lo que están haciendo allá. Y son hermanos, gloria a Dios. Ahí sí se siente parte, ¿verdad? Ahí sí, nos anotamos. Pero cuando hay que ayudar a misiones, ¿qué misiones, pastor? Bien que sabe, ¿cómo no va a saber? Somos parte de algo más grande, que no se limita solamente aquí, hermanos. Limitarnos solamente aquí es como decir, yo soy Nicolás Pacheco y nada más. No, hermano, pero también eres mexicano y también está tu esposa, tus hijos tienen los 2 apellidos. Y mitad, desgraciadamente, hermano. Es decir, somos
hermanos y de mi pueblo y de mi estado y de la comida oaxaqueña y de la música y mexicano, y soy orgulloso de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí ven, hermanos? Eso somos. ¿Qué estoy haciendo para eso? Porque no nos podemos aislar así, hermanos. En Hechos dice, capítulo 2, acuérdense, aquí es donde empieza la iglesia primitiva. Así pues, los que recibieron su mensaje, ¿qué pasó? Fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Pregunta, hermanos. Nada más piensen en ese momento. Hechos capítulo 2. Los apóstoles acaban de estar llorando porque su Señor lo habían crucificado. Ninguno estuvo presente más que Juan. Judas, a mí denme 30 monedas y le digo quién es. Pedro, no, yo ni lo conozco. Maldiciones, digo, ahorita lo vamos a ver. Ni lo conozco. Y nuestro Señor Jesús, para eso me gustaba. Pero solo, Hechos 2, cuando de las primeras veces cuando viene el Señor, ¿dónde los encuentra cuando se les aparece? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Pescando. Lo primero que les dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué están haciendo? Pescando. Si viniera un miércoles o un jueves aquí, ¿no sé dónde nos encontrarían? Pues la Rosa de Guadalupe. Pero hermanos, lo primero que nos preguntaría, ¿qué no les dije que fueran a hablarles a otros? Ay, que estamos cansados. Pues sí, 2 días estoy de acuerdo que están cansados, pero 15 años. No. Cuando llega el Señor, hermanos, dice, 3,000 personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Fíjense, hermanos, el Señor en ese momento, a ese grupo de pescadores, todos malolientes, jóvenes sin experiencia, les dio el poder que Él dijo, y recibirán poder. Y yo estaré con ustedes. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que no creemos tener ese poder. No creemos. Ay, no, pues ese fue Juan y Pedro. ¿Y dónde dice ahí, hermanos, que nada más era para ellos? Hermanos, no creemos que somos capaces. Por eso es que no lo hacemos. El problema está que tenemos tanto temor que incluso no lo intentamos. A ese grado hemos de llegar con nuestro miedo y nuestra impotencia. De que por una parte no podemos, pero lo peor es que no lo intentamos. Dijo Platón, fácil podemos perdonar a un niño que tenga miedo a la oscuridad. La tragedia más grande es cuando un hombre tiene miedo a ver la luz. Podemos perdonar fácilmente a un niño que tenga miedo a la oscuridad. La peor tragedia es cuando un hombre tiene miedo a ver la luz. ¿Sabe cuándo vamos a ser triunfadores nosotros, hermanos? Cuando dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Ahí vamos a conocer la luz. La luz verdadera, hermanos. La luz que Dios es. En el momento en que nos pongamos al servicio de su obra y empiece Él a ser ese hombre que nosotros, el objetivo que tenía nosotros. C.S. Lewis escribe un poema en uno de sus libros y dice, Lewis, lo voy a parafrasear, no lo traje, hermanos, pero lo voy a parafrasear. Dice, cuando hablo contigo, la gente me ve y piensa que estoy loco. Alguien como que habla solamente al viento porque nada más escucha una sola voz. Y dice, por cierto, puede tener razón. Lo que yo sé es que yo estoy hablando contigo. Y cuando me voy contigo, de pronto me encuentro sin palabras y encuentro este corazón seco, dice el poema. Y entonces en ese momento donde yo te veo, que tú estás allá y yo estoy acá, me doy cuenta que no es que yo te estoy pidiendo acerca de mis sueños, sino que yo soy tu sueño.
Usted es el sueño de Dios. Usted es el sueño de Dios. Todos nosotros, cuando Dios nos creó, tenía un sueño con nosotros. La gran comisión, el gran mandamiento, es parte de ese sueño que Él espera de nosotros, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Estoy yo siendo ese sueño que el Señor tenía conmigo? Cuando el Señor creó a Nicolás, que no hay otro como Él y que Él me ha cuidado, ¿estoy haciendo lo que el Señor tenía en mente cuando me creó? Ponga su nombre, hermano. Cuando yo me encuentre ante su presencia de mi Padre Celestial, ¿voy a escuchar buen y fiel siervo? Ponga su nombre, hermano. La palabra nos confronta, pero no hay otro lugar a donde ir. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? ¿Estamos siendo ese sueño? Estos apóstoles, hermanos jóvenes, los dejan, se sienten solos. Hay apóstoles de los que no se habla mucho, hay el grupo de los que se habla más. Pero ellos se quedan y dice, estaban asombrados, versículo 43, por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Quién añadía, hermanos? ¿Los apóstoles? El Señor, hermanos. Pero los apóstoles hacían lo que el Señor les pidió. Y al final no fue feliz, hermanos. El único que no fue martirizado fue Juan y que murió por muerte natural. El único. Pero a Juan le quemaron la cara y el cuerpo con aceite hirviendo, hermanos. Y así fue como vivió su vejez. Pero Juan fue el único que murió por muerte natural. Y ahí es donde escriben eso, Apocalipsis, hermanos. Pero todos los demás, hermanos, estuvieron dispuestos a ser sacrificados a causa del Evangelio. Nosotros aquí estamos dispuestos, hermanos. Los tiempos están cerca. Nadie tiene la vida comprada, hermanos. Nadie asegura que nos veamos todos el próximo domingo, hermanos. ¿O no? Así es. Yo sé que hacemos planes y todo, pero hermanos, nadie sabe. ¿Y qué vamos a decir de esos 4 mandatos si el Señor nos llamara a su presencia, hermanos? La gran comisión, el gran mandamiento. Y vamos aquí, hermanos, el gran compromiso. Somos un cuerpo. Y esto es un compromiso que tenemos todos, hermanos, cuando llegamos a ser parte de la iglesia. El gran compromiso, hay 5 propósitos de la iglesia: el evangelismo, el discipulado, el compañerismo, el ministerio, la adoración. Cuando llevamos a cabo, hermanos, el gran compromiso, los 5 propósitos de la iglesia, va a haber 4 resultados. Si nosotros lo hacemos con la iglesia, va a haber 4 resultados, hermanos. Va a haber un crecimiento numérico, va a haber una transformación espiritual, va a haber una expansión del ministerio y va a haber un avance en el reino. Esto va a pasar si nosotros llevamos a cabo los 5 propósitos de la iglesia. Ahora, esto es bíblico, hermanos, y tiene su razón de ser. Por ejemplo, evangelismo, que quiere decir en griego kerigma, significa proclamación. El discipulado, didache, enseñanza. El compañerismo, koinonía, comunidad. El ministerio, diaconía, servicio. Adoración, liturgia, oración. Eso, hermanos, ese es el significado de por qué la iglesia tiene que ser así. Eso, hermanos, lo tiene que hacer la iglesia como tal. Ya vimos que como iglesia nos queremos mucho, ya vimos la segunda, la gran comisión, pero aquí, hermanos, el compromiso. ¿Qué, lo estamos haciendo como iglesia? O si el Señor viniera y nos pidiera cuentas de esto, ¿qué contestaríamos, hermanos? Pero ahorita en Navidad, hermanos, es un precioso momento, una oportunidad grande, hermanos, de invitar a alguien
Hagamos unos flyers, hermanos, bonitos con el servicio de Navidad, la hora y todo. Y vamos todos, vamos. Ay, pero a ver si viene usted. Hermano, no tengo que venir yo para que usted lo haga, ¿o sí? No, nos organizamos en grupos y vamos a invitar a la gente para que sepan que aquí se alaba al Señor todos los domingos a las 11 de la mañana. Pero alguien lo tiene que ver. Y esto es, hermano, los 5 propósitos de la iglesia que los tenemos que... Ahora, ¿dónde entra usted? Yo no sé. El Señor tiene un llamado especial para cada uno de ustedes. Tal vez a usted le cueste caminar y tal vez en esa parte no va a estar. Tal vez a usted se le facilite esto, se le facilite el otro. Pero en algo debe usted caber, hermano. No va a querer que se invente un nuevo propósito en la iglesia. Ay, como no hay el ministerio de celular, ¿no? No hay eso, hermanos. Estos son los que hay. Y esto es donde la iglesia es, hermanos. ¿Dónde cabemos nosotros ahí? 4 resultados. El crecimiento numérico en Hechos nos dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. También la transformación espiritual. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a venir a nuestros estudios, los días que los tengan ustedes entre semana, venimos a nuestro servicio, buscamos una célula, nos adherimos a otro grupo de hermanos, oramos uno por otro, hermanos, su rostro empieza a cambiar. Porque tiene usted más llenura del Espíritu Santo. Y eso se nota, hermano. Pero si nos volvemos cristianos domingueros, que nada más los domingos, va a haber muy poco avance, hermano. Especialmente si usted no lee su Biblia, hermano. Quien sea lo puede engañar de un púlpito y usted no se da cuenta. Lea su Biblia. Sí, pastor, ya voy a comprar una. Imagínese, mi Biblia tiene. Ay, es que yo uso la de mi esposa, todos los usamos juntos. No. A mí me da la impresión de que usted no lee su Biblia. Y así le pide al Señor que su palabra crezca en su corazón. Pues si no la lee, hermano. El querer viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿No es así, hermanos? O si no, pues hacemos otro estudio de eso, hermanos. Pero tenemos que leer la palabra, creer en ella, escudriñar las Escrituras y nuestro rostro empieza a cambiar. Y se empieza a manifestar la paz, el amor y todo eso. Pero sería bonito que como iglesia, hermanos, qué bonito que así estuviera aquí todos los entre semana cuando tienen sus estudios. Si la necesidad no es los domingos, hermanos, o no más arregla porque de aquí se va a comer, no. Y ni siquiera arreglarse es necesario, así como viene uno del trabajo, hermanos, viene uno a orar, no a tomarse fotos. Véngase del trabajo, hermano, ay que no me arreglo. Y ya vemos también, ya lo hemos visto cuando no se arregla también, ¿no? No va a ser novedad. Véngase del trabajo, ay es que llego un poquito tarde, no importa, véngase, pero venga. Ay, le está uno habla y habla como si fuera un favor. No, hermano. Véngase a los estudios y va a ver su transformación espiritual. Y usted mismo va a ver, wow, qué cosas grandes están pasando en la iglesia. Claro, porque ve que el Señor que usted está siendo obediente a todo eso. La expansión del ministerio. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. ¿Qué es lo que empieza a pasar, hermanos? Cuando empieza a crecer la iglesia, hay oportunidades de servirle en otra área, Señor. El área donde yo me siento entero, donde a mí me gusta. A mí me encanta enseñar, hermanos, me encanta. Y yo le doy, cuando me decía el pastor, gracias por venir, no, sí, yo les doy las gracias por poderles servir, hermanos. Para mí es un privilegio servirles a ustedes, hermanos. Cuando usted llegue el momento en que usted empiece a enseñar. Pero hermanos, si no crecemos, ¿cómo vamos a poder enseñar? Ahora, muchos de ustedes ya deben estar enseñando, hermanos. No aprendiendo, ya deben estar enseñando. Pero eso se logra, hermanos, mediante
el estudio de la palabra, vénganse más a los servicios. El Espíritu Santo dijo, apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a los que yo los he llamado. Hermanos, la Biblia está lleno de ejemplos donde Dios llamó a gente que decía, yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para eso. Pero el Señor, cuando Él llama, Él prepara. Porque Él no llama al preparado, Él prepara al llamado. Entonces, si el Señor llama, si el Señor lo llamó a usted, Señor, Isaías, hermanos, nada más vio, dice, y de pronto vi al Señor, sus faldas cubrían el templo y los serafines volaban, y el Señor dijo, y ahora ¿quién irá por vosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Envíame a mí. Si así hubiéramos respondido, pero ya tiene diciéndole así como 7 años, hermanos, y usted todavía está así. Isaías lo único que le tomó fue ver, y dice el Señor, y aquí dice Isaías, se cree que él era una persona mal hablada, porque dice, y yo de labios inmundos. Y cuando lo vi, el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué fue lo que hizo con Isaías, hermanos? Cosas preciosas. Cosas que puede hacer con usted también. Pero hasta amarrado, hasta así nos sentamos los domingos. No sé qué, ni quiera Dios que levante yo la mano, dicen, ¿no? Imagínense, hermano. Ay, ojalá el pastor no me vea a mí ahorita que está pidiendo que levanten la mano. Y hasta se agachen. Al final de cuentas, el que está haciendo el llamado es Dios. Y con el que tienen que entregar cuentas, el pastor Leonetti no va a estar cuando usted entregue cuentas, hermano. Son cuentas con el Señor. Yo voy a entregar cuentas de lo mío. Expansión del ministerio y el avance del reino, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor no solamente nos dice vayan, sino que nos dice yo voy a estar con ustedes. ¿No les da seguridad eso, hermano? Vayan. Pues vamos a platicar, pastor. ¿Platicar qué? ¿Qué falta ahí de llenar? Yo, porque ahorita aprovechamos. Hermanos, cuando obedecemos, como Isaías hizo, y como tantos hombres, ¿no? Pero hermanos, vamos a ver el avance del reino. Bueno, ya llevamos 3. O tiene usted 25 de calificación, o tiene usted 50 de calificación, o tiene usted 75 de calificación. Y con esto va a ser el 100. Cada quien lleva su calificación. No me diga, porque dijera mi mamá, me va a dar un dolor aquí. Con esto completamos el 100%, hermanos. La gran confesión. Mateo 16, del 13 al 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Hermanos, Mateo 16 es el inicio, el primer año del ministerio de nuestro Señor Jesús. Pedro, firme. Oh, Señor, tú eres el Cristo. Oh, yo no te voy a dejar. Uy, cuando llegó el guardia y lo apresó, ay, a mi Señor no me lo tocas. ¡Pum! Media hora después, yo ni lo conozco. No así somos a veces, hermano. No así somos cuando hablamos y alabamos a nuestro Señor, pero cuando se trata de expresar lo que podemos hacer por Él, es como si no lo conociéramos, como si no entendemos qué es el evangelismo y todo eso. En Mateo 1:16 dice, luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. ¿Por qué, hermanos? Hay un fondo teológico ahí, pero en ese momento el Señor todavía no quería que la gente supiera que Él era el Cristo. Usted ya sabe que Jesús es el Cristo, ¿verdad, hermano? Ahora nosotros no tenemos esa barrera. Nosotros ya sabemos quién es Él. Porque viene ahorita la gran confesión.
Pedro niega a Jesús. ¿Se acuerdan qué había dicho apenas? Oh, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Señor, tú eres. Aquí estoy contigo. A donde quieras yo voy. Lo que tú me pidas yo hago. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué me estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles. Aquí ya agregó algo más. ¿Qué? Jurándoles. Se los juro. Fíjense qué grado, cómo la mentira va creciendo, hermanos. Aquí ya se los jura, jurándoles. A ese hombre ni lo conozco. Primero lo negó, después se juró que no lo conocía. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y aquí fíjense ya, hermanos, primero lo niega, después jura que no lo conoce y dice, y comenzó ¿qué? A echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. El mismo que estaba diciendo, él es mi Cristo. El mismo que dice, yo, gracias Señor por tu salvación, gracias Señor que tengo vida eterna, gracias Señor. Pero no, hay veces lo negamos con nuestras acciones, hermanos, con nuestra negligencia. En ese instante cantó un gallo, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Aún antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿No les ha tocado, hermanos, cuando nos damos cuenta de que no estamos siendo como Jesús quisiera que fuéramos? Nunca les ha pasado eso, hermanos. Y uno se siente inmerecedor de tanto que nos da el Señor. Hasta carros nos da. Usted no llegó en carro acá, ¿no? No, brincadera ahí, hermano. Ya nos dio tantas cosas, hermano. Ya se nos olvidó. 3 años después. Perdón, ahorita vamos a eso. Dice Primera de Pedro. Ese es el Pedro nuevo. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si hacemos algo malo y nos abofetean, pues bien merecido, ¿no? Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado de Dios. Yo ya no voy a dejar flyers. Todos me ven bien feo y me lo dejan. Ay, tan delicado que ya salió el hermano, que lo ven feo. Ya, delicado. Ay, ni uno me agarraron. ¿Y qué? ¿Cuánto se te debe, hermanos? Si por él sufrimos, si por él somos abofeteados, tómele foto, hermano, por si de pronto le entregue ese pensar, yo no voy, porque yo soy muy sensible, y yo no sé qué siento cuando no me lo agarran. Pues va a empezar a mejorar su carácter. Y vaya, y dígale a la gente que aquí tenemos servicios preciosos, música preciosa, 2 nuevos cantantes, hermano, dígale todo esto. Véngase. Y aquí vengas a escuchar la palabra de Dios, pero vaya a decirles, hermanos, ellos no van a venir solitos. Vamos a decirles. Y si a usted lo rechazan, en realidad no lo están rechazando a usted. Es un asunto entre ellos y el Señor. Tampoco nos toca de ay, qué malos que se nos van. No. Usted lo único que tiene que hacer es invitar a la gente que venga. Pero este ya es un Pedro transformado. Y esto pasó 30 años después. 30 años, hermanos. Primero, cuando dijo, Jesús terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Fíjense, sigue sin entender esa parte. Por 3ª vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por 3ª vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo.
Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Sigue siendo lo mismo, hermanos. 30 años después, en 1 de Pedro 5:2, dice Pedro, a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Fíjense, aquí ya entendió el mensaje. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. ¿No le gustaría a usted servir como Dios quiere? Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si Jesús te preguntase, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Qué le responderías, hermano? Si hoy el Señor lo llamara a su presencia y le preguntara, ¿qué hiciste de lo que te dejé encargado mientras yo regresaba? ¿Qué le contestaría a usted, hermano? Todo empezó en Belén, terminó en el Calvario. Vamos a celebrar Navidad pronto, ¿no? La pregunta es, ¿qué piensa usted que es Él? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? Yo los invito, hermanos, como iglesia, pensemos en estos 4 mandatos. Gran mandamiento, la gran comisión, el gran compromiso y la gran confesión. Para usted, ¿quién es Jesús? Y antes de orar, hermanos, este es el último servicio que vengo yo con ustedes en este año. Ya no nos vemos. Ya no nos vemos en Navidad, ya no nos vemos en Año Nuevo. Pero ha sido un placer para nosotros como familia, como pastor, servirles, hermanos. A esto nos llamó el Señor, a servirles, sin esperar nada a cambio. Y yo espero, hermanos, que en esta Navidad piensen como iglesia qué van a hacer. Gran comisión, gran mandamiento, gran compromiso y la gran confesión. Recibo un abrazo a todos de parte de mi familia mía y hace una feliz Navidad. Un año nuevo bendecido para ustedes y su familia. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde tú nos confrontas con tu palabra. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y la pregunta igual que le hiciste a Pedro. ¿Y tú quién dices que soy? ¿Qué vamos a decir de ti en esta celebración que se avecina de Navidad? ¿Quién eres? Podemos decir mucho de ti, poco de ti, te conocemos mucho, te conocemos poco. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y que tengan la seguridad de que tú nos dijiste, vayan y yo estaré con ustedes. Porque si vamos, no vamos solos, Señor. Tú vas con nosotros. Adelante. Y nosotros obedientes iremos cumpliendo lo que nos pediste. Y oramos, Señor, por quien esa estrella de Belén anunció. Oramos por aquel que murió en el Calvario, por mis pecados y por los de mis hermanos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.